Los desastres naturales en Colombia no son ninguna novedad. En efecto, desde 1979 el país ha sufrido 8 catástrofes de gran magnitud. El tsunami de Tumaco, el terremoto de Popayán, la tragedia de Armero, la avalancha del río Páez, el terremoto del eje cafetero, la ola invernal del 2010, el 2011 y las avalanchas de Salgar en 2015 y Mocoa en 2017. Según el Departamento Nacional de Planeación, Colombia es el país con la mayor tasa de desastres naturales en América Latina. Solamente en 8 años, entre el 2006 y el 2014, en la nación se presentaron aproximadamente 21.594 emergencias por eventos de origen natural. Todo esto nos deja pensando, oiga, pero tantas veces que pasan los desastres naturales y no se ve ningún cambio, ¿por qué siguen pasando? ¿A quién le echamos la culpa? ¿O definitivamente no sabemos cómo ocupar uno de los países más diversos en geografía, clima, biodiversidad y culturas? La noción de cultura ha tenido distintos significados y matices. Pues a diferencia de algunos argumentos que le echan la culpa a terceros, con tristeza tengo que decirles, una avalancha que deja más de 20 muertos en este momento, dicen que fue provocada por unos explosivos que dejó la FARC. Creemos que las principales razones por las que seguimos siendo afectados por desastres naturales son el diseño urbano de los pueblos y ciudades, la intervención humana en territorios naturales sin medir consecuencias futuras y solamente buscando fines económicos, como la deforestación, la minería ilegal y la ganadería extensiva. Y por último, el cambio climático. También hay que decir que esto no es culpa de la naturaleza, ¿no? Para todos aquellos que siempre andan de mal genio cuando llueve y de mal genio cuando hace mucho sol. La lluvia en muchos momentos puede salvar vidas, pero si nosotros no estamos preparados para vivir en la tierrita que invadimos, pues ni modo de quejarnos. Por eso es importante no hablar de desastres naturales, porque nos confunde un poco. Pues parece que la naturaleza tiene la culpa y no realmente que es una responsabilidad de las personas, en muchos casos las autoridades e instituciones o incluso las comunidades. Miremos el diseño urbano. Claro, desde el punto de vista de la naturaleza, lo mejor hubiese sido nunca hacer ciudades llenas de concreto que asisten a vehículos que no hacen más que contaminar el aire. Pero como nuestro modelo a seguir siempre son nuestros vecinos del norte, creemos que la solución a todo problema es hacer más vías y crecer nuestras ciudades ocupando territorios naturales. Si medimos las consecuencias futuras de nuestras ciudades, pues el diseño urbano no va a ser tan pésimo al responder a catástrofes. Tomemos el diseño del caso más reciente, Mocoa. Esta ciudad, con 580 kilómetros cuadrados de área urbana, casi una tercera parte de Bogotá, está sentada en el occidente del río Mocoa con un crecimiento orgánico como la mayoría de ciudades y pueblos en Colombia, con distintos trazados que se acomodan a la topografía del lugar. Del río Mocoa se desprenden 2 ríos, el río Mulato al sur de la ciudad y el río Sangoyaco al norte. Estas vertientes del río dividen la ciudad en 3 zonas bastante marcadas, y aquí es donde viene lo grave. A lo largo de estos 2 ríos habían asentamientos humanos, formales e informales. En la mayoría de los planes de ordenamiento territorial tiene que existir un aislamiento de 100 o más metros del río hacia afuera. Es decir, usted debería ser capaz de caminar 100 pasos desde la orilla del río en cualquier dirección y no encontrarse con ninguna casa o edificio. Pueden haber parques, espacio público, actividades que no son permanentes y no representan un riesgo para los habitantes ni para el río. Pero en Mocoa, y esto pasa en muchas ciudades de Colombia, hasta en Bogotá, no habían 100 metros. El peligro para el río es que la contaminación aumenta, dado que es más propenso que la gente lo convierta en su botadero. Y claramente, como vimos, perjudica a los mocoanos en el caso de que el río crezca y se desborde. Ahora esto, sumado a la cantidad de lluvia que cayó en aquel momento, significó la muerte de más de 300 personas hasta la fecha. Ustedes se preguntarán, pero culpa de ellos que pusieron su casa ahí, ¿no? ¿Quién los manda? Pues venga y le digo que no es tan fácil. Si usted tiene problemas de violencia, problemas económicos, problemas de educación en el pueblo o el rancho que usted tiene, no hay más remedio que irse a la ciudad. Y si no tiene para comprar una casa, pues se une a los otros desplazados en los terrenos baldíos, los más económicos o en los que el Estado casi no pone cuidado. Esto es pan de cada día en toda Colombia y sí, es un problema estructural. Tenemos un caso que se repite en otras ciudades de Colombia, incluida Bogotá, y es cómo la violencia en los campos limita las oportunidades de vida. Obliga a migrar a las ciudades a la gente del campo y cuando llegan solamente se pueden colgar en las laderas inestables o en las orillas de los ríos, generando vulnerabilidades particulares para las familias y el conjunto social en general. La deforestación, la minería ilegal y la ganadería extensiva también fueron actores directos de esta tragedia, y Mocoa ha sufrido muchos años y el gobierno no pone cuidado. Mire, los árboles son una barrera natural. Ellos tienen buenas raíces y han estado ahí por muchísimos años. Estos árboles evitan deslizamientos y le reducen la fuerza a una avalancha que llegue a pasar por la zona. Gente, ¿por qué no entienden que estos árboles antes nos protegen? Chévere que usted se quiera hacer una platica poniendo espacio por unas vacas, pero a costa de la vida de los demás. Por último, el cambio climático. Si usted ha vivido en Bogotá por más de 20 años, sabe que el clima ha cambiado muchísimo. Ya no hace tanto frío como lo solía hacer, cada vez hace más calor. También en muchos otros lugares el clima ha ido cambiando. A veces llueve demasiado y a veces ni una gota de agua. A pesar de estar en el trópico del mundo y no estar expuesto a estaciones tan dramáticas,
también sufrimos del cambio climático. Y esto es algo que a veces es impredecible y nuestra única opción es estar más preparados que un yogur. Esto significa no quitar o ponerle barreras a lo que siempre ha existido. Si donde usted vive hay un río, pues respételo y no le eche basura. Si no tiene más donde vivir, búsquese un lugar que represente poco riesgo para usted y su familia. Si hay un humedal, no construya ahí, respete la biodiversidad. Y si va a construir un edificio y más uno para la comunidad, siga las recomendaciones del arquitecto y no improvise. Entonces, acuérdese de la importancia de no confundir el fenómeno natural con el desastre. El fenómeno natural es el huracán, la erupción volcánica, el aguacero excepcionalmente fuerte. Y esos fenómenos de tipo natural se convierten en desastres cuando ocurren en territorios que han perdido su capacidad para resistir sus efectos. Bueno, si les gustó este video y están de acuerdo en que desastres como estos no se deberían repetir, compartan el video con sus amigos por Facebook, WhatsApp, Twitter o cuéntenles de qué se trató el video. Esto nos concientiza a todos y de paso nos apoya para seguir haciendo más cositas. Suscríbase que eso es gratis.